tenemos aquí a un servidor, Pablo Vivas. Recibámoslo, que es un hijo de la Santísima Virgen María, que nos va a hablar esta tarde y nos va a dar también ese testimonio de fe. Abramos nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir ese mensaje que hoy el Señor nos ha traído a través de él. Es pura diosidencia. Hoy está aquí, lo trajeron, están en un retiro en la parte de atrás, llegó anoche aquí al convento y bueno, la Santísima Virgen María dijo que tenía que compartir hoy con nosotros un rato de oración y un rato de experiencias de fe. Entonces es un regalo que hoy nos trae el Señor. Bienvenido, Pablo. Bendiciones. Más de 20, casi 30 años después de su conversión, llevando ese mensaje de buena nueva, sanando también corazones, porque es un instrumento. Somos instrumentos en las manos de Dios cuando nosotros permitimos que sea Él el que obre. Cada uno de nosotros, como bautizados, como hijos, hemos recibido esa gracia desde el día de nuestro bautismo. De nosotros está que podamos abrir el corazón, la mente y podamos ser esos instrumentos que Dios quiere que seamos. Pero ahí vamos caminando y no nos podemos cansar. Estamos en el camino con esa certeza de que Dios irá preparándonos cada día más y Dios nos usará en la medida que Él lo disponga. Amén. Bienvenido. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima. Bueno, gracias hermanos por este momento que, pues, por diosidencia, cristosidencia, mariosidencia y todas las idencias que usted quiera poner. Estamos hoy aquí, no estaba previsto dar esta charla a este grupo. ¿Qué nombre lleva el grupo, hermana? Siervos de la Divina Misericordia. Amén. Amén, amén. Estuve el año pasado en Strickland, esto es una ciudad que está cerca de Omaha, en Nebraska, en el Santuario de la Divina Misericordia. Y estuve al grupo de la Divina Misericordia, estuve compartiendo con ellos un tema también sobre María de la Divina Misericordia. Amén. También estuve este año en Morelia, en México, en un congreso de la Divina Misericordia y estuve compartiendo justo unos puntos del devocionario de Sor Faustina sobre los encuentros de Sor Faustina con la Virgen previos al momento de la aparición de Jesús, porque siempre nos vamos por lo general es al diálogo, ¿no?, que va a tener Sor Faustina y todo lo que Jesús le dice y sus experiencias, pero que como que saltamos por paracaídas todo lo que hubo antes, para que ella pudiera tener esta experiencia con Jesús de la Divina Misericordia. Primero la Virgen la preparó. La Virgen la preparó para que tuviera el encuentro. Yo les invito a que sean los primeros capítulos, ¿sí?, al comienzo del devocionario. Ahí están esos momentos donde la Virgen se aparece, la instruye, la prepara, que es vital, es fundamental para posteriormente ella tener ese encuentro con el fuego, pues, de la Divina Misericordia, como lo tuvo con Jesús, de la Divina Misericordia. Que de hecho la dispensación de la Divina Misericordia en el año 30 cuando Jesús aparece a Sor Faustina, bueno, ustedes conocen más de la revelación que yo, fue sobre el 38, 39. Algo bien interesante. Después vendrá la invasión de Hitler a Polonia en septiembre del 39. Pero antes va Jesús a revelarse, a manifestarse en la vida de Sor Faustina, que por cierto era el amor que le tenían sus hermanas de convento,
eh, se vivió la cruz de Cristo, Sor Faustina. O sea, esto es interesante. Repitan conmigo, la unción tiene un precio. Queremos muchas veces grandes carismas, grandes manifestaciones, grandes revelaciones de Dios, pero se nos olvida que hay que pagar un precio. Vea la vida de los santos. Vea la vida de los santos. Desprecio, humillación, desamparo, calumnias, juicios, intrigas, conspiraciones. Vea nada más la vida del Padre Pío, ¿no? El Santo Padre Pío, como le tocó. En el libro de Macabeos, Segunda de Macabeos, cuando Jeremías va a guardar el arca de la alianza en el monte Ararat, pocos saben este pasaje. Los que le acompañaban iban dejando señales en el camino porque ellos querían posteriormente venir y llevarse el arca. Y Jeremías le dice que no hagan eso, porque el arca de la alianza va a quedar oculta a los ojos de los hombres hasta cuando Dios, y esa es la dispensación del tiempo de la divina misericordia, hasta cuando Dios decida de nuevo unir a su pueblo y tener misericordia. Esa es la reminiscencia más antigua de la divina misericordia de Sor Faustina. Esa es su reminiscencia bíblica del Antiguo Testamento. Cuando Dios vuelva a unir a su pueblo y decida tener misericordia. Y entonces irrumpe Jesús en la escena de la salvación de estos tiempos, revela el mensaje de la divina misericordia a Sor Faustina como un cumplimiento de ese tiempo que anunció Jeremías que habría de llegar. Es decir, nos encontramos en el tiempo del cumplimiento de un tiempo, un momento donde Dios está rescatando, uniendo a su pueblo a través de la convocatoria mariana para tener misericordia de su pueblo. Siempre me preguntan qué viene, qué va a pasar, qué va a suceder. Pues el triunfo del Inmaculado Corazón. Eso es lo que viene. Claro, en el proceso vamos a vivir turbulencia, sí, vamos a vivir una turbulencia que se llama la gran tribulación, pero en medio de esa gran tribulación hay y existe este tiempo maravilloso que es el triunfo del Inmaculado Corazón. Hay una venida intermedia. El mensaje de Jesús a Sor Faustina marca el inicio de la venida intermedia. Fíjense ustedes, hay algo bien interesante en esto. ¿Cómo lograr ubicar en contexto correctamente María, Jesús, la divina misericordia, las apariciones, todo esto? También la divina voluntad, Luisa Picarreta, por un lado Sor Faustina, por un lado también están los apóstoles de la preciosísima sangre, son las tres grandes fuentes de gracias. Si vemos aquí divina misericordia, preciosísima sangre y divina voluntad, ¿cómo poder compaginar y qué rol tiene María en medio de todo esto? O sea, es un misterio, es como un rompecabezas, como para tratar de ir armando todo esto. El Señor nunca da toda la revelación a un solo profeta, da una parte. Y después nos corresponde como ir armando las partes de todo ese rompecabezas, de lo que es la trama de este gran mensaje, esta gran manifestación para este tiempo, donde la divina misericordia tiene un papel actuante, transformante, muy, muy, muy importante. Noten esto, tal vez no se habían dado cuenta. ¿Se acuerdan del momento
cuando venía el ángel a destruir Polonia, que se narra en el devocionario, y dice Sor Faustina que hizo todas las oraciones. ¿Se acuerdan? Todas las que se acordaba. Y nada hacía detener el ángel, ¿verdad? Iba con paso avasallador. Ya, venía la destrucción sobre Polonia. Hasta que tomó conciencia ese día, como recordamos que dice la revelación, y se acordó de ¿qué? De la comunión eucarística. Y ahí es donde viene y surge pues lo que hoy tenemos como el Rosario de la Divina Misericordia. Y en la medida que empezó a proclamar esta ejaculatoria, el ángel fue retrocediendo. Pero la pregunta es, fíjense ustedes, esto es tremendo. Esto fue antes de septiembre de 1939. Pero finalmente Polonia fue destruida, sí, con la invasión Hitler, con la invasión nazi. Finalmente el castigo llegó. Es lo que quiero que entiendan en esto. Esto es importante. Tenemos estas gracias, tenemos estas bendiciones que son como para rayos, pero es necesario la conversión. Está muy bien que recemos la Divina Misericordia con devoción, con postración, con reverencia. Excelente, tenemos que hacerlo. Pero nos tenemos que convertir también. Nos tenemos que convertir también, hermanos. Está bien que recemos, hay que hacerlo, como esa debida práctica de culto exterior que le tenemos que rendir al Señor. Pero nos tenemos que convertir. El Señor nos está pidiendo conversión. Es muy importante esto. Fíjense lo que pasó en Fátima. Fátima son 6 apariciones que se dieron desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, ¿correcto? Ustedes me corrigen cualquier cosa si tengo alguna imprecisión. Fueron 6 apariciones. Fíjense, en la primera aparición, esto que les voy a comentar es de acuerdo a las crónicas o relatos de Sor Lucía. Es un libro que ella escribió que se llama Relatos de Sor Lucía, las crónicas directas escritas por Sor Lucía. Desde ahí se recoge esto. La primera aparición estaban nada más, ¿cuántas personas? 3, ¿verdad? La del 13 de mayo. ¿Quiénes eran esas 3 personas? Jacinta, Lucía y Francisco. Bueno, y la Virgen María. Bueno. ¿Cuántos rosarios se rezaron? Cada uno fueron 3, ¿sí, verdad? Después vino la segunda aparición, que fue la del 13 de junio. De acuerdo a los relatos de Sor Lucía, dice que hubo 20 personas. Y así fue creciendo, ¿no? ¿Cuántos rosarios se rezaron? 20. Después vino la tercera aparición, 13 de julio, y dice Sor Lucía que habían 3,000, porque se iba propagando, ¿no? Se iba haciendo famoso, se iba propagando y la gente iba viniendo. Entonces, en el preámbulo de la aparición se rezaba el rosario. Y dice que había 3,000. ¿Cuántos rosarios? 3,000. Después vino la de agosto, que no se pudo porque los pastorcitos los llevaron prisioneros, ¿se acuerdan? Los torturaron psicológicamente, les hicieron creer que cada uno había muerto, trataron de confundirlos en sus confesiones, ¿se acuerdan? Todo esto que los comunistas de la época trataron de hacer, las torturas pues que sufrieron los niños en la cárcel. Y entonces la Virgen no pudo aparecerse el 13 porque ellos estaban detenidos y se aparece el 19, ¿ok? Entonces vino la aparición del 13 de septiembre. De acuerdo a las crónicas de Sor Lucía, dice que habían 30,000 personas. ¿Cuántos rosarios hicieron? 30,000. ¿Cuántos van ya? Sumen. 3,000, 30,000. Bueno, ya vamos 33,000. ¿Ok? Y después viene la gran y última aparición de Fátima, que es el 13 de octubre. ¿Correcto? El milagro del sol. ¿Cuántas personas habían? 70,000. Se habla de 70,000 o más, pero se habla de un mínimo de 70,000. ¿Cuántos rosarios hubo? 70,000. Entonces, ¿ya cuántos tenemos? 70 más 30 son 100. 103,000 rosarios en un lapso de ¿cuánto? De 6 meses, ¿correcto? Pero hubo algo también interesante.
En ese 13 de octubre se agregó un elemento que no hubo en los otros encuentros o en espera de la aparición: confesiones multitudinarias. Porque cuando la gente vio que el sol se abalanzó sobre ellos pensaron que era el fin del mundo, ¿verdad, hermana? Y gritaban y todo fue como un momento como de pánico que hubo ahí. Incluso los electrolitos de la atmósfera se encendieron. Es como si las partículas del aire se encendieran, porque el sol se abalanzó. La gente pensó que era el fin del mundo, gritaban y empezaron a confesar sus pecados unos a otros. Entonces, ¿cuántas confesiones de pecados? Miles o 70,000, no sé, miles, posiblemente todos, 70,000. Entonces, fíjese, Fátima, en estadística cuadriculada que tenemos, 103,000 rosarios, 70,000 confesiones. ¿Se evitó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó? ¿Qué exacto, hermanito? ¿Pero qué falló? ¿Qué fue lo que falló? La Virgen dijo: dejen de ofender a Dios, que está ya muy ofendido, si no otra guerra peor que la primera vendrá, y esta será la gran señal, dará una gran señal. Y justo esa gran señal fue en las aureolas borales que se dieron en Europa antes del septiembre 39, ¿correcto? Que hubo una gran señal, y al mes Hitler invade Polonia, ¿correcto? ¿Qué papel juega la Divina Misericordia? ¿Qué creen ustedes que intentó hacer Dios? Sí, amén. Intentó salvar al mundo de esa guerra a través de Sor Faustina. Intentó salvar al mundo. Pero al contrario, ¿qué pasó con la revelación de Sor Faustina? ¿Cómo la recibieron los suyos? ¿Cómo la recibieron las suyas? Los suyos y las suyas. ¿Cómo lo recibieron? ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron? ¿Tuvo el don de la acogida? ¿Tuvo el don de la hospitalidad? ¿Tuvo el don de la propagación y de la creencia, de la credibilidad? Hubo pecado de incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué hubo? La incredulidad es un pecado contra la fe, ¿correcto? Enseña catequesis, la Biblia, el pecado de incredulidad, que es el pecado que tuvo el pueblo de Israel y por eso vagó 40 años en el desierto, ¿correcto? Hubo pecado de incredulidad, porque no se creyó a la profeta que Dios estaba enviando en ese momento sobre el mundo, que era Sor Faustina, la profeta de la misericordia, la apóstol de la misericordia, ¿no? Como se le conoce. No se creyó. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, que dice: creed a vuestros profetas y viviréis seguros, confiad en vuestros profetas y seréis prosperados. Pero ese no fue el caso con Sor Faustina, ni fue creída, sino al contrario fue vilipendiada, acusada, escarnecida y silenciada. Y por haberla silenciado y no haberle creído, porque fue el salvavidas que Dios envió para evitar la Segunda Guerra Mundial. Ese intento de última hora, ¿no? Un intento de salvataje de última hora que el cielo envió. Y como no creyeron al profeta, no creyeron a la enviada, que era Sor Faustina, vino entonces el castigo, que por la falta de conversión de la generación de Fátima finalmente sobrevino. Entonces, ¿por qué les quiero compartir esto? Les doy como todo este contexto histórico, ¿no? Real, están los hechos, están las evidencias ahí. ¿Es hoy diferente? No. Estamos con la misma espada de Damocles, ¿no? La misma espada sobre el cuello hoy nos amenaza a toda la tierra, a toda la humanidad. No es un asunto de Colombia, es en todos los países, todas las naciones. Amén. Entonces nos tenemos que convertir. Es importante que recemos, es importante que oremos, es importante que adoremos, pero por sobre todo, convertirnos. Eso es lo más importante, porque la generación de Fátima oró.
La generación de Fátima se postró en las apariciones. La generación de Fátima rezó y con fervor el rosario. La generación de Fátima confesó los pecados. ¿Pero qué le faltó? Conversión. Y aquí nos acordamos de una sentencia o una advertencia del apóstol Pablo en el capítulo 6 de los Gálatas, 5, 6. De Dios nadie se burla. Hermanos, yo tengo la presencia del Señor, allá está el Señor de testigo, que esta charla no fue preparada, para nada. No tenía idea de qué iba a hablar. Le sugerí un tema a la hermana sobre la fe de María, pero me senté aquí y es lo que ha venido. Hagamos esfuerzos por la conversión, hermanos. Ayuno, oración, penitencia, que la Virgen nos pide. Hagamos esfuerzos por convertirnos. Es tan tremendo esto que Dios tuvo que permitir el intento de magnicidio de un sumo pontífice para que fuera pedido los escritos de Sor Faustina y finalmente aprobados. Que Dios tenga que permitir en la iglesia que un santo padre sufra un intento de magnicidio para que con ocasión de eso se mande a pedir. Dos cosas se pidieron. ¿Sabe qué pidió el Santo Padre Juan Pablo II? Después de ese intento de magnicidio, 13 de mayo del 81, si no me equivoco, ¿sí, no? 13 de mayo del 81, allá en la Plaza de San Pedro, y después que el Santo Padre se recupera ya de su convalecencia, que ya tiene conciencia, bueno, y todo lo demás, le dijo a su secretario, tráeme dos cosas. El secreto de Fátima, el sobre lacrado donde estaba el secreto de Fátima, y la revelación de Sor Faustina, que estaba en el códice de los libros prohibidos, ¿verdad, hermana? De los libros vetados hasta ese momento, ¿no? Estaba en el códice de los libros vetados. Y que Dios tenga que ponernos en vilo a todos. Es algo de profunda reflexión, de examinarnos para este tiempo. La Virgen nos ha hablado de distintas formas, de muchas maneras, y en todos los mensajes, uniformemente, la Virgen nos repite una y otra vez lo mismo. Conversión, conversión, conversión. Conviértanse. Nos invita a la conversión. Los maestros de espiritualidad en la iglesia enseñan sobre la metanoia, ¿no? La metanoia es la transformación, la koinonía también, koinonía, metanoia, todas esas expresiones que vienen del griego koiné, que tienen que ver con transformación, cambio, viraje. En este tiempo hay un ministerio que cobra mucha importancia en todas las corrientes de espiritualidad de la iglesia, tanto del Inmaculado Corazón, tanto del Sagrado Corazón, tanto de la Divina Misericordia, tanto de la Divina Voluntad, de la Preciosísima Sangre, del Sagrado Corazón, etc. Este río, donde van muchas más distintas corrientes en un mismo río. Y es la comunión reparadora, la reparación. La reparación es urge reparar, urge reparar. La reparación es el gran pararrayos en este momento, es el último recurso que nos queda. Reparar, desagraviar, consolar, aliviar. Se resume en la palabra reparación. Las almas víctimas reparadoras. Reparar.
las características de estas comunidades de reparación sean de la preciosa sangre divina, misericordia divina, divina voluntad, etc. Las características de las almas reparadoras, por excelencia, que son eucarísticas y marianas. Son almas eucaristizadas y marianizadas. Jesús y María viven dentro de estas almas y están abiertas a ofrecerse por Jesús y María y ofrecer penitencias, sacrificios, ayunos, inmolaciones al Señor. Los tiempos que tenemos por delante, sobre todo el año que viene, si nosotros observamos los signos de los tiempos, vean Israel, vean Ucrania. Son tiempos que nos exigen reparar. El Señor nos pide que reparemos. En la espiritualidad que cada quien esté, es importante reparar. Hacer obra de reparación. Decía un obispo sobre las monjas carmelitas de claustro, que la mayoría conocemos. En casi todas las principales ciudades hay conventos de claustro carmelitanos, de orden masculina y orden femenina. Y entonces decía este monseñor Arellano, San Cristóbal, Venezuela, sobre las monjas carmelitas, por el trabajo de claustro y de oración que ellas hacían, decían que ellas eran el brazo que detenía, sí, esa es la expresión, que ellas eran el brazo que detenía la ira de Dios. ¿Se acuerdan cuando la Virgen de Medjugorje nos ha hablado de ser sus manos extendidas? Que es una expresión que la Virgen repite en diferentes mensajes de la Reina de la Paz. Sean mis manos extendidas. ¿Qué es ser manos extendidas de la Virgen? Ayudarla en sus intenciones. ¿Cómo? Con nuestra reparación. Uniendo nuestros sacrificios al corazón de ella, uniendo nuestras penitencias al corazón de ella, ofreciendo ayunos, penitencias, sacrificios, mortificaciones al corazón de la Virgen, para que ella desde la omnipotencia suplicante, como nosotros no podemos, pero que ella sí puede, las ofrezca al Padre y logre detener la mano del Padre. La Virgen nos está pidiendo esto. Un poquito sobre el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Miren, sobre la Divina Misericordia y la Virgen. ¿Cómo llegar a la experiencia perfecta con la Divina Misericordia? Es imposible llegar ahí si no se une primeramente el alma y plenamente a la Santísima Virgen María. San Luis María Griñón, gracias hermana, Dios le bendiga. Que casi no se oye atrás. Me están pidiendo aquí que ponga voz de trueno. Sí, sí se oye bien, ¿verdad? Yo no he querido levantar la voz. Sí se oye, ¿verdad? Sí. Sí. Miren, cosas increíbles que habla aquí el Tratado de la Verdadera Devoción. Hay algunos ejemplares para quienes lo quieran adquirir. Hay unos obsequios, hay unas medallas de la Virgen de la Milagrosa que se obsequian, que están bendecidas, ungidas, exorcizadas, los santuarios marianos, pasadas por reliquias del apóstol San Pablo, han sido pasadas por huesitos del apóstol San Pablo y huesitos de otros grandes santos de la Iglesia como el Padre Pío. Todos estos obsequios, oraciones también sobre el rosario, los misterios dolorosos para estos tiempos del Santo Rosario y las oraciones de intronización y de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Todos estos trípticos se regalan con la adquisición del tratado para los que deseen adquirirlo. Al final de la charla se pueden acercar los que deseen y yo les puedo comentar.
En el Tratado de la Verdadera Devoción y su relación con la Divina Misericordia, esto es tremendo. Miren, en el numeral 152, mire lo que nos enseña. Nos enseña lo siguiente, vean. El camino abierto por Jesucristo para venir a nosotros, cuando habla de Jesucristo, y pregunto, ¿Jesucristo es o no es la Divina Misericordia? Correcto, entonces podemos leerlo así. Lo es totalmente, ¿verdad? Entonces es correcto, sin ningún desacierto teológico, leerlo de la siguiente forma. El camino abierto por la Divina Misericordia al venir a nosotros y en el que no hay obstáculos para llegar a la Divina Misericordia, ciertamente que se puede llegar a la Divina Misericordia por otros caminos. Por ello se encuentran cruces más numerosas, muertes extrañas y muchas más dificultades apenas superables. Será necesario pasar por noches oscuras, extraños combates y agonías, escarpadas montañas, punzantes espinas y espantosos desiertos. Pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente. Entonces, ¿por cuál camino usted quiere llegar a la Divina Misericordia? Exacto, mi hermano. El otro es suicida. El otro es suicida, es para vocación de suicida. Hay que llegar a la Divina Misericordia a través de la unión perfecta al Inmaculado Corazón. Las bodas de Caná, capítulo 2 de Juan. Tratemos de visualizar ese momento, los comensales, Jesús, la Virgen, todos ahí. Tratemos como de visualizarlos en la mente. Usemos la imaginación. Interrumpe en la escena la Virgen. Hijo, se les acabó el vino, ¿correcto? Todas las miradas se pusieron en quién en ese momento. No, en quien hablaba primero. Si usted se pone a ver en una conversación, la mirada se pone primero en quien está conversando. Entonces la mirada de los comensales se puso en quién, en María, y la mirada de Jesús se puso en quién, en María. Y la figura de las miradas es el movimiento del alma, el movimiento interior del alma. Entonces, el movimiento interior de todas las almas presentes se puso en la persona de quién, de María. Y de María pasó ¿a quién? A Jesús. ¿Correcto? Entonces, ¿quién nos lleva a Jesús? María. Es la que permite que nuestro movimiento interior llegue a Jesús de la manera más exacta, certera y acertada posible, sin equivocaciones y sin fallas y sin imperfecciones. Se lo pongo así. Jesús es el centro de la salvación, ¿correcto? Por tanto, la Divina Misericordia es centro de la salvación también, ¿correcto? Entonces, pongamos un punto imaginario aquí, que es Jesús, que es la Divina Misericordia. Y hacemos un círculo alrededor, visible, un círculo visible. Y ese círculo está ahí visible. Y yo le digo a cualquier persona, dime dónde está el centro. Teniendo el círculo, le digo a aquella persona, dime dónde está el centro. ¿Para esa persona será fácil ubicar el centro? Claro, pero ¿por qué? Porque tiene que estar referenciado, correcto. Está circunvalado. Entonces se le hace más fácil llegar ¿qué? Al centro, que es la Divina Misericordia, que es Jesús. Quítale a un pueblo el círculo y ¿qué va a pasar? Eso es María. Quítale la devoción a un pueblo. Quítale a un pueblo el amor a María.
No le hables, ni le enseñes, ni le prediques de María a un pueblo, porque es idolatría y Jesús se va a ofender, como dicen los protestantes, ¿no? Y algunos recalcitrantes escrupulosos dentro de la iglesia. Dios mío, ya empecé a levantar la voz. Ya me empecé a emocionar. Quítale a un pueblo, a una comunidad, a una iglesia este círculo y se extraviarán tratando de hallar el centro que es Jesús y que es la divina misericordia. Ese es el trabajo del diablo: borrar, confundir o tapar, ocultar ese círculo que es María, con muchas argucias, miedos, temores, angustias, pecado de idolatría, terrorismo mariano, todo esto que hace el demonio dentro de la iglesia. Solo Jesús, y de María poquito, porque solo de Jesús tenemos que hablar. Cuando la que mejor nos lleva a la divina misericordia es nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Quién entregó la divina misericordia a Simeón el profeta? ¿Sí o no? Niégamelo teológicamente. No hay manera de negarlo teológicamente. ¿Era la divina misericordia con huesos, carnes y sangre? Sí. ¿Quién la tenía en las manos? María. ¿Y María le entregó la divina misericordia al profeta Simeón? Sí. ¿Quién entrega la divina misericordia al mundo? María. ¿Quién le dio huesos a la divina misericordia? ¿Quién le dio sangre a la divina misericordia? ¿Quién le dio nervios a la divina misericordia? ¿Quién amamantó la divina misericordia? ¿Quién le echó talquito y le puso pañales a la divina misericordia? ¿Quién amapuchó la divina misericordia? Ella, la Madre. Es el lugar más perfecto para hallar la divina misericordia. Amén. Y sé que las comparaciones son odiosas, yo lo sé, pero me voy a tomar la libertad de hacer esta comparación y me disculpan con todo el amor. ¿Quién sabe más de la divina misericordia, Sor Faustina o María? Perdónenme. Sí, María sabe más. Amén. María sabe más y mejor sobre la divina misericordia. Mire, seguimos leyendo aquí sobre este texto del Tratado de la Verdadera Devoción. Dice sobre esto: claro que también aquí encontramos rudos combates y grandes dificultades a superar, pero esta bondadosa Madre y Señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus tinieblas, esclarecerlos en sus dudas, fortalecerlos en sus temores, sostenerlos en sus combates y dificultades, que en verdad este camino virginal para encontrar a Jesucristo, que es la divina misericordia, ¿verdad? Para encontrar la divina misericordia resulta de rosas y mieles comparado con los demás. Se nos pueden presentar muchas propuestas para hallar la divina misericordia, pero solo a través de María la encontramos de manera segura, potente, regia y majestuosa. A través de la Madre. Amén. Le voy a leer el numeral 139, mire. Es bellísimo. Todo esto entendido desde esta óptica, de esta forma. El 139 está aquí un poquito más atrás. Mire lo que dice, qué maravilloso. ¡Wow! Este buen maestro se refiere a Jesús, ¿correcto? Por tanto es la divina misericordia, ¿sí o no? Entonces se lee así: la divina misericordia no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionera y esclava de amor. La divina misericordia no desdeñó. La palabra desdeñar es decir, no puso en tela de juicio, en duda, en vacilación.
en hacerse prisionera de amor del vientre virginal, la divina misericordia. Entonces nosotros estamos en el tema de adorar la divina misericordia, devocionar la divina misericordia, alabar la divina misericordia, exaltar los tributos de la divina misericordia, exalzar la divina misericordia. Para eso es este grupo, ¿verdad? Para recibir misericordia, ¿sí o no? Y traer misericordia sobre esta ciudad. Amén. Pero tenemos que seguir el modelo del maestro. ¿Y cuál es el modelo del maestro? Yo, la divina misericordia, me dejé atrapar, me dejé encerrar y me hice prisionero y esclavo de amor de ella. Hagan ustedes lo mismo y actuarán igual que la divina misericordia. Obrarán igual que la divina misericordia. Pensarán igual que la divina misericordia. Y mire cómo prosigue. Dice: ante esto, lo repito, se anonada la razón humana si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada. ¿Cristo es la sabiduría? Sí. ¿Se encarnó? Sí. Entonces pudiéramos decir misericordia encarnada, ¿sí o no? Correcto. Entonces cuando habla de sabiduría encarnada, ¿se refiere a la divina misericordia encarnada, sí o no? Correcto. Estamos aprendiendo un poquito de teología. Entonces sigue aquí. Que no quiso, aunque hubiera podido hacerlo, es decir, la divina misericordia encarnada, entregarse directamente a los hombres, sino que prefirió la divina misericordia comunicarse a ellos por medio de la Santísima Virgen. Ni quiso venir al mundo a la edad de un varón perfecto, independiente de los demás, sino como un niño pequeño y débil, necesitado de los cuidados y asistencia de su Santísima Madre. La divina misericordia quiso depender de cuidados y asistencia de la Virgen María. Así actuó la divina misericordia. Ese es el comportamiento inteligente, móvil de la divina misericordia. Se deja aprisionar de su madre. No le dijo a Elías, la divina misericordia convocó un concilio en el cielo. Llámenme a Elías. Elías, préstame la carroza de fuego con la que subiste al cielo, porque voy a bajar con gran portento, con gran ruido, con gran bomba, allá a la tierra a manifestarme a los hombres. Pudo haberlo hecho así, ¿verdad? Pero no quiso. Lo hizo ¿cómo? Sujetándose, dependiéndose y haciéndose esclavo de amor de María. Así actuó la divina misericordia. Así actúa hoy también la divina misericordia. ¿Cómo decidió la divina misericordia iniciar su ministerio público? Juan 2, bodas de Caná. ¿A través de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por solicitud de quién? De la Virgen María. Ustedes se imaginan, estaba la divina misericordia caminando con María, porque Jesús era la divina misericordia actuante, caminante. Y estaba la divina misericordia caminando junto a María. Pregunto, ¿la divina misericordia sabía que iba a preguntar la Virgen ese día? Es Dios. ¿Jesús es Dios? ¿Y si es Dios lo sabe todo? ¿Y sabía que la Virgen iba a preguntar? Sí. ¿Y sabía que iba a preguntar? Sí. ¿Y cuánto tiempo tenía esperando que la Virgen preguntara? Dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan que el Verbo era con Dios, ¿sí o no? Por tanto, el Verbo, Jesús, estaba ¿desde cuándo? Desde toda la eternidad con el Padre. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía esperando Jesús, que era el Verbo, que la Virgen preguntara ese día en las bodas de Caná? Una eternidad tenía esperando la divina misericordia. Le pregunto a usted, ¿cómo estaba expectante la divina misericordia toda vez que tenía una eternidad esperando? ¿Tiene idea cómo estaba bombeando el Sagrado Corazón? ¿Cómo estaba bombeando? Los ángeles, los santos, sobre todo los ángeles del cielo, va a hablar la reina, va a hablar la reina, va a intervenir la reina, ya se acerca, ya viene. ¿Y cómo estaba el corazón, el Sagrado Corazón? Bum, 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 bum. Sístoles y diósteles, ¿no? Los que son médicos saben más de eso.
y sabía desde la eternidad lo que iba a preguntar. ¿Qué sintió la divina misericordia cuando finalmente María interviene? Un grito de júbilo, un grito de júbilo. Entonces Dios decide, Jesús decide hacer su primer milagro. La divina misericordia decidió hacer su primer milagro por petición de María. Por tanto, entonces la divina misericordia, todos los milagros que hace la divina misericordia son por petición ¿de quién? De María. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque yo me he leído el tratado. Sí, mire, número 19, mire lo que dice. Por eso este es el libro que el diablo no quiere que usted se lleve hoy. ¿Ve? Porque todo eso está aquí, mire, numeral 19. ¿Y usted cómo sigue, hermano? Mire, numeral 19. Vea lo que dice acá. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, es decir, la divina misericordia, si examinamos de cerca la vida de la divina misericordia, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María, la divina misericordia. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, la divina misericordia. Prosigue. Habló María y Juan quedó consagrado. Este fue el primer y mayor milagro de Jesucristo, la divina misericordia, en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, la divina misericordia convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Y aquí concluye este numeral diciendo esto: cómo obra la divina misericordia que es Jesús. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Todos los milagros que hoy hace la divina misericordia es por intervención y petición de su Santa Madre, la Virgen María. No ha querido hacer nada fuera de ella. Y este es un misterio que en su momento de la Iglesia, cuando llegue la dispensación de la madurez teológica en la Iglesia, para comprenderlo, se proclamará el dogma de la corredención en su momento. Hoy no es dogma, solo es una doctrina. Así como tardó 2000 años, ¿sabe cuánto tiempo tardó para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción? 1854 años. ¿Cuánto tardó el dogma de la maternidad, el dogma de la Asunción a los cielos? 1954 años también, 1950 años. Estos procesos son largos en la Iglesia. Lo mismo pasará con la corredención mariana. Y fíjense que dice que Jesucristo inauguró sus milagros por medio de María, el milagro en la transformación de la naturaleza y en la transformación de la gracia. Tanto el uno como el otro, que hizo adelante la divina misericordia, fueron por medio de María. Y dice que continuó todos sus milagros, todos los milagros que están en el Evangelio, todos, toditos, todos, dice San Luis, que fueron por mediación de María. Por mediación de María. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque ahí no dice que estaba la Virgen. Yo lo sé porque me he leído el numeral 248 del tratado. ¿Ve? Cuando usted va al 248, mire lo que dice que sucedió en la encarnación. ¿Sabe qué sucedió en la encarnación? ¿Qué fue la encarnación? Se encarnó la divina misericordia en María. ¿Sí o no? Entonces, cuando se encarnó la divina misericordia en María, mire lo que ahí sucedió, que dice que pasó. Y por eso entonces todos los que iban a ser receptores de un milagro de Jesús, que están en los evangelios, fueron escogidos con nombre y huella dactilar entre Jesús y María. Todos. Eso lo dice el numeral 248 del tratado. Mire lo que dice acá. Vamos para acá. Me dice, hermana, cuando culminar, por favor. Ok. Yo me apasiono de este tema y se me olvida el tiempo. 248, mire lo que dice. Que habla sobre la encarnación. Dice así:
El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús, es decir, la divina misericordia, que vive y reina en María. ¿Dónde vive y reina la divina misericordia? En María. Es decir, en la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en 2 palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, es decir, de la divina misericordia, el más oculto, el más elevado y el menos conocido, que en este misterio Jesús, la divina misericordia, en el seno de María, al que por ello denominan los santos la sala de los secretos de Dios, allí escogió de acuerdo con ella, digan conmigo, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos de toda la historia. No lo digo yo, lo dice el gran profeta San Luis María Griñón de Montfort, beato santo de la Iglesia, beatificado por León XIII y canonizado por Pío XII. Amén. Era el libro predilecto que se sabía de memoria, cada letra, cada coma, cada diéresis, cada dictongo, se lo sabía de memoria Juan Pablo II. Se lo aprendió de memoria. ¿Qué tiene este bendito libro para que un papa se lo haya aprendido de memoria? Es la doctrina que, de acuerdo a los papas nonos son Pío IX, Pío X, Pío XI, Pío XII, se le llaman los papas nonos píos, de bien. Que los papas nonos dicen que es la doctrina más insigne, pura, inmácula sobre la Santísima Virgen María. Que es la doctrina más perfecta que se haya podido escribir sobre la Santísima Virgen. El Santo Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces no lo digo yo. Además el libro lo escribió fue el Espíritu Santo. San Luis fue el escribiente, quien lo redacta, dice el mismo libro, es el Espíritu Santo. Entonces esto no son palabras mías, son palabras dichas por el Espíritu Santo. De acuerdo con ella, Jesús, la divina misericordia en la encarnación, eligió a cada uno de los salvos y elegidos de todos los tiempos de la historia, a cada persona que iba a recibir una sanación, una liberación, la vida eterna, la salvación. Todos nosotros aquí, ese día, cuando la divina misericordia inhabitó, hemos hablado de la inhabitación del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que lo decimos mucho, y que la Virgen María fue inhabitada por el Espíritu Santo, ¿sí o no, verdad? ¿Es correcto decir inhabitación de la divina misericordia? Sí. ¿Fue inhabitada por la divina misericordia de la Virgen? Sí. Fue inhabitada totalmente por la divina misericordia. Y entonces, mire usted, fueron elegidos todos los que Jesús iba a hacer milagros que están en los evangelios. Todos a los que Jesús hizo un milagro fueron elegidos de acuerdo con María en la encarnación. Por eso esta oración que dice, ¿quién es esta mujer que viene como la aurora? ¿Cuál es esta oración? ¿A quién pertenece esa oración tan hermosa? ¿Quién es esta que va subiendo como la aurora? O sea, como diciendo, ¿pero quién es esa mujer? Dios mío, ¿quién es? Para que la divina misericordia se haya fijado en ella, en ese grado, en esa manera. ¿Quién es? Por eso entonces vemos en el capítulo 12 de Apocalipsis cómo arranca, ¿no? Y vi una gran señal de una mujer en el cielo. ¿Pero quién es esa mujer? Ante el cual la divina misericordia cede y se deja vencer. Uy, qué hermoso. Ay, Dios. La divina misericordia se deja vencer por ella. Se deja vencer, se deja conquistar la divina misericordia.
Es imposible ser un verdadero devoto, adorador, servidor de la divina misericordia si no se es un fiel devoto de la Santísima Virgen María. No se puede. Sería un intento fallido totalmente. No se puede. Hay que amar hasta la locura y más allá a la Virgen. A la Virgen. Amén. Un día Juan Pablo II, hermano, mire lo que le pasó. Entró el gusanillo de los escrúpulos y llegó ante el Señor, Juan Pablo II. Señor, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Qué te pasa, buen siervo? Señor, es que tengo un problema. Creo que estoy pecando contra ti. Tengo un problema. Dime qué te pasa, buen siervo. Es que estoy amando demasiado a tu madre. Y Jesús le dice, se le ríe, ¿no? Fue una risa así como un poco, aunque Jesús no es sarcástico, pero pues como para poderlo entender. Y le dice, tú amarla, tú nunca la amarás más que yo. Preocupado porque la estás amando mucho. Tú nunca la amarás más que yo. Jamás será exceso todo lo que des a mi madre. Jamás. Porque el Espíritu Santo se despojó de todo y se lo dio a ella. Mire esto. Para culminar, no los quiero cansar. En el numeral de este bendito libro, el numeral 25, mire lo que dice. ¿La revelación dada a Sor Faustina es el don de la Divina Misericordia? ¿Sí o no? ¿Es el carisma de la Divina Misericordia? ¿Sí o no? Ok, ya estamos claros, ¿no? Bueno, dice, por la boca muere el pez. Vamos a ver. Entonces, mire lo que dice. 25 del tratado. Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María. Ahí estaba incluido la Divina Misericordia que le iban a revelar a Sor Faustina, ¿sí o no? Muy interesante, ¿verdad? Dice, Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María, su fiel esposa, la escogió por dispensadora de cuanto posee. Perfecto. ¿A quién escogieron por dispensadora de todo lo que posee el Espíritu Santo? Y en esa posesión total que tiene y tenía el Espíritu Santo estaba incluido el don de la Divina Misericordia que le iban a revelar a Sor Faustina, ¿sí o no? ¿A quién se lo dieron? Entonces se lo dieron totalmente ¿a quién? A María. Y mire lo que María puede hacer con el don de la Divina Misericordia. Todos los dones, pero estamos hablando hoy de la Divina Misericordia. Por tanto, ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere, todos sus dones y gracias. La Virgen María distribuye el don de la Divina Misericordia de Sor Faustina, aquí dice, a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere. No sé si la Virgen merece un aplauso, mi hermano. ¡Wow! Pero qué tremendo esto. Entonces también de Luisa Picarreta, también. De la Preciosísima Sangre, también. Todos los dones. Incluida la transustanciación que se hace en el altar, también sale de ella, también. Ella vuelve y dice, sí, transustancias. Es algo enorme. Mire, lo que entendemos de María es así apenas, así de lo que ella es.
de lo que ella apenas es. Mire como dice aquí, y no se concede a los hombres ningún don celestial. ¿Es la divina misericordia de Faustina un don celestial? Sí, ¿verdad? Y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales. Porque tal es la voluntad de Dios, que quiere que todo, incluido el don revelado a Sor Faustina, todo lo tengamos por María. No sé qué más se puede agregar, se puede decir sobre esto. Pudiera hablar del numeral 10, que dice que sobre María aún no se ha hablado lo suficientemente bien. Dice el numeral 10 sobre esto, y por eso cuando hablamos de esto, mire lo que dice: es por tanto justo y necesario repetir con todos los santos de María nunc satis, es decir, nunca se ha hablado lo suficientemente bien. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece. Por eso aquí dice el Espíritu Santo, remarca, resalta, merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Por eso hoy nos ha reunido la Virgen, para tener una noción más cercana, un poco más cercana de lo que la Madre es, de lo que es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la que nos lleva de la manera más perfecta, y nos une de la manera más perfecta a Jesucristo el Señor. De hecho, les digo algo, ¿saben? La segunda venida de Jesús está suspendida por causa de María. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mire el numeral 13. Esto es increíble. Vea lo que dice. Numeral 13. Aquí está. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo, es decir, el conocimiento y reinado de la divina misericordia, de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo, es decir, de la divina misericordia, han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer en la segunda. ¿Quién hará resplandecer la divina misericordia sobre el mundo? La Virgen María. La Virgen María. Y les tengo hoy una noticia. En los años 90 yo fui pastor protestante. ¿Cómo es posible que alguien que fue pastor protestante y le tiró piedras a la Virgen y habló contra la Virgen, hoy hable y predique de la Virgen? Ese es un milagro de la divina misericordia que solo ella puede hacer. Por ignorante, por tonto, por menso, como dicen los mexicanos, me hice protestante en el año 93, 94. Fueron 6 años caminando en una secta protestante, recalcitrante, terrible. Busque en Google, en YouTube, en el cintillo de búsqueda Pablo Vivas testimonio, y va a conseguir muchísimos testimonios donde yo lo he dado para que lo oiga. Y acontece que, pues por ignorante, porque tenía un vacío, y era el no conocer la verdad del Espíritu Santo en la iglesia. Y vino el demonio y me engañó. Y me empezó a hablar de un Jesús bíblico y terminé, como le pasa a muchas personas, por mal católico. Yo me hice protestante porque yo era un mal católico. Era un mal católico. Por eso me hice protestante. Y terminé allá en esa secta por 6 años. Pero mi mamá, que me había consagrado al Inmaculado Corazón de María desde muy niño, no dejó de rezar el Santo Rosario
por 6 años todos los días. Y le decía a la Virgen: Madre, un día te lo consagré, un día yo te lo entregué en un altar. Es tu propiedad, es tuyo. Sal, rescata y salva lo que a ti te pertenece. Durante 6 años, con esto, rezó, perseveró y perseveró. Y la Virgen actuó. Y me liberó de esa secta. Y justo me libera la Virgen en junio del año 2000, en medio del jubileo de la Divina Misericordia decretado por Juan Pablo II. Y en medio de ese jubileo, regresando a la iglesia y la renovación carismática, el padre Roberto Arellano, que era el director de la renovación carismática en San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, me recibía. Y entrábamos por la puerta estrecha. Entonces, ustedes se acuerdan que uno entraba por una pequeña para ganarse la indulgencia, ¿verdad? Y entraba yo con mi esposa y mi hija. Así entrábamos los 3 para ganar la indulgencia de haber ofendido tanto a Dios y que todas nuestras deudas fueran perdonadas. Porque eso es el jubileo. Toda deuda se perdona. ¿Sí o no, hermana? Que viene de Moisés, la ley mosaica habla de 50 años y la iglesia lo redujo a 25 para que por lo menos pueda alcanzar al mayor número de generaciones. No, porque si lo hiciera cada 50, pues imagínense, la gente es más difícil salvarse. En un acto de la Divina Misericordia, precisamente, se redujo a 25. Y regreso yo a la iglesia y comienzo un camino increíble de formación, preparación. Me empecé a devorar todos los escritos, documentos, congresos, retiros de la iglesia y me di cuenta entonces de los terribles pecados que había cometido. Tomé conciencia. Y cuando tomé conciencia de los grandes pecados que cometí, sobre todo contra ella, porque yo dije: Señor, de postrado, de rodillas frente al Santísimo, llorando y llorando, yo le decía: Señor, yo me condené, porque tu palabra dice que toda ofensa contra el Espíritu Santo no tendrá perdón en esta vida ni en la venidera. Y tu madre está llena del Espíritu Santo. Yo ofendí al Espíritu Santo, por tanto no tengo perdón. Y lloraba y lloraba. Y ahí fue cuando tuve una visión que se me abrió el Santísimo. Así como si te toman y te llevan por otro lado. Te corren así una pizarra, no sé cómo llamarlo. Y vi a la Santísima Virgen que se dirigía ante Jesús con una reverencia, postrada ante Él, una majestad, era reverencia y majestad al mismo tiempo, no sé cómo describirlo. Y se postraba, pero a la vez era reina, pero a la vez era sierva. Yo no sé cómo explicar esto, a la vez sierva, pero a la vez reina. Es una cosa que yo no sé cómo explicarlo, pero era así. Y él se iluminaba toda la recámara donde estaba Jesús. Al verla, era lo que la Virgen provoca en el corazón, en el Sagrado Corazón de Jesús, es tremendo, tremendo. El gozo, el éxtasis que la Madre provoca en Jesús. Al verla, y le dirigía una palabra, le dirigía: Madre, ¿a qué has venido? Y le decía: Hijo mío, hoy vengo a pedirte la libertad de este hijo tuyo. Y me mencionaba. Y Jesús ponía un rostro triste. Madre, pero bien sabes cuánto está ofendiendo a mi iglesia y cuánto te está ofendiendo a ti. Y la Virgen, en un giro increíble, intrépido, audaz, abogada de los pecadores: es verdad, hijo mío, pero has de recordar que tu palabra dice, y era como un eco que se perdía en la eternidad, tu palabra dice, se perdía así en la eternidad. Es indescriptible esto.
Tu palabra dice que tú guardarás misericordia. Estamos hoy en el tema de la divina misericordia. Misericordia de los que guardan tus leyes, pactos y mandamientos. Y su abuelo materno me amó y me sirvió a mí durante toda su vida. Mi salvación viene de sangre colombiana, porque mi mamá es colombiana y mi abuelo era colombiano. Y por tanto a mí la salvación me viene de sangre colombiana. Y por eso Dios me trae a este país y a vivir en este país, siendo colombiano. Pero porque es que hay un vínculo más fuerte. Es el vínculo de la sangre y de la redención y de la predestinación que corre a través de ese linaje por medio de mi abuelo. Mi abuelo era hombre de doble Eucaristía. Iba a la Eucaristía en la mañana, iba a la Eucaristía en la tarde y rezaba el rosario todos los días y era súper devoto de la Virgen del Carmen y de hecho se acostó a dormir y amaneció en el cielo, porque se acostó a dormir y murió dormido. Se acostó y apareció en el cielo, hermano, se levantó en el cielo. Y entonces, cuando la Virgen le dice eso a Jesús, fue como un trueno, como hagan de cuenta las cataratas del Niágara, como si las cataratas del Niágara tuvieran voz de muchas aguas, dice la Biblia. Es verdad, madre mía, y mi palabra se tiene que cumplir. Tómalo, es tuyo. Y ahí salía la Virgen y nos liberaba. Ah, un detalle, cuando la Virgen estaba subiendo arriba al trono del Señor, llevaba en sus manos un pliego. Ese pliego era la oración que por 6 años mi mamá con el rosario había hecho. Posteriormente, yo me recupero de esa experiencia, pasaron varios meses para recuperarme porque yo me acordaba y lloraba. Cuando ya logro recordarme sin llorar, tuve otra experiencia porque yo le digo a la Virgen, Madre, ¿cómo podré devolver en amor lo que en amor me has dado? Pasará una eternidad, 2 eternidades, 3 eternidades, y yo no habré terminado de devolver en amor lo que en amor me has dado. En ese momento fue como un aire que entró, como una voz de mujer, no sé cómo llamarlo, locución interior, como si los huesos hablaran. Ciertamente un día entristeciste a mi inmaculado corazón, pero ahora, otra vez el eco, pero ahora en santa reparación irás por el mundo predicándome y enseñándome a los hombres. Y aquí estoy, hermanos, compartiendo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias a la hermana que pues me dio la oportunidad de poder compartir. No estaba prevista esta charla, pero la Virgen la ha querido. Y cuando ella quiere, todo el cielo dice amén. Habló la reina, que hasta el diablo tiene que decir amén también y a la fuerza porque no le queda más. Así que muchas gracias. Si desean el libro me comentan, yo ahora les explico. Hay una promoción especial. Si lleva 1 hay un valor, si lleva 2 hay otro valor, si llevan 3 hay otro valor. Se regala una medallita, se regalan también los obsequios que están ahí, los trípticos con las oraciones. De nuevo, muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Gracias a usted por su invitación. Gracias. Padre de familia, sí.